Nos lo anticipamos más temprano, que era uno de los temas que íbamos a desglosar a lo largo de la mañana del día de hoy. Tiene que ver con el decreto presidencial que declara servicio esencial a la telefonía móvil, internet y televisión por cable. Vamos a entender un poco más de este tema. Está con nosotros el asesor presidencial Leandro Santoro del otro lado para poder traernos un poco de luz, por lo menos su opinión, ¿no?, al respecto. Buen día, Leandro. Hola, Aquí, Leandro, buen día. Agustín Arribas y Néstor Ritt, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación. Bueno, a ver, nosotros estábamos repasando más temprano cuáles eran los alcances de este decreto, ¿no? Que es lo que se busca. Mostrábamos que se intenta establecer, bueno, lo que son precios razonables, ¿no? Tratar de tener cierta regulación sobre estos servicios para que no haya excluidos. Pero también mostrábamos que la oposición rápidamente argumentó bajo otras banderas, ¿no? Hablando de estatización. Y ayer también se lo vio en una nota a quien dirige actualmente NACOM, explicando que no era el alcance de este decreto ni la naturaleza intervenir ningún tipo de empresa. No, por supuesto. A ver, la prestación de los servicios continúa en manos de los operadores privados. Lo que ocurre acá es que el gobierno tomó la decisión de intervenir el flujo de datos por Internet, la telefonía celular y la televisión por cable en términos de lo que es su tarifa fundamentalmente y la posibilidad de generar planes básicos de prestaciones de inclusión social. Se lo declara servicio público en competencia porque las empresas compiten entre sí, pero el Estado le da un marco especial de regulación para garantizar el acceso a la información y a la libertad de expresión y a la educación de todos los argentinos y todos los argentinos. A ver, ¿y por qué pensás vos, más allá de la cuestión de la especulación política, que esto, que es una intervención fundamentalmente en la cuestión de las tarifas, en virtud del momento tan especial que estamos viviendo todos, en lugar de ser tomado como una cuestión que podría decirse solidaria, digamos, para con aquellos que menos tienen, es tomado como una cuestión de ir en contra del capital privado, de ir en contra de... ¿Por qué? Estas regulaciones se dan en todo el planeta. Hoy el acceso a Internet está considerado un derecho humano por los principales organismos internacionales, porque en realidad es la posibilidad de ejercer otros derechos, que es básicamente el derecho a la educación, el derecho al conocimiento, el derecho a la comunicación. Me parece que está fuera de discusión que el acceso a Internet y a los datos por aire es parte, digamos, de los elementos indispensables para vivir en comunidad. Lo que se está discutiendo acá, me parece a mí, es quiénes son los que definen la agenda pública, si la definen la sociedad a través de sus partidos políticos o la definen las empresas. Creo que hay un sector de la política argentina que está demasiado pendiente de los intereses de algunas empresas, me parece que básicamente porque tienen una alianza en términos de lo que ellos consideran que es su relación con la sociedad, y estas empresas que en el caso argentino además han conseguido una posición dominante en todo el sector, como en ningún otro país del planeta o muy pocos países del planeta. Estamos hablando de empresas que prestan servicios de telefonía, empresas que prestan servicios de Internet, que prestan servicios de televisión por cable y que prestan además en la generación de contenidos a través de sus plataformas audiovisuales. Son empresas muy poderosas, el caso del Grupo Clarín. Ahora, yo puedo entender que el Grupo Clarín presione, haga ruido para tratar de evitar las regulaciones, porque la verdad que así funcionan las empresas en el mundo. Lo que me parece increíble es que la política o un sector de la política se alinee sistemáticamente y mecánicamente con los intereses de ese grupo como si fueran empleados de ellos y no empleados de la sociedad argentina. Acá lo que está claro es que hay un sector de la política argentina que funciona a las órdenes del poder económico, y cada vez que el gobierno trata de hacer una propuesta en el marco de las instituciones de la democracia, en el marco de las facultades que le compete por haber sido electo por el voto popular, sistemáticamente se alinean con los poderes corporativos, sea cual sea la discusión. No importa cuál sea, sistemáticamente se alinean con los poderes corporativos. ¿Por qué? Porque en lugar de defender los intereses de la gente, defienden los intereses de esas corporaciones. Leandro, en cualquier parte del mundo, hoy por hoy, en cualquier país, lo que se está viendo en el marco de esta pandemia
es que hasta los países más capitalistas y menos intervencionistas, si se lo quiere llamar de esa manera, están teniendo una presencia como Estado mucho más importante porque se dieron cuenta que no hay otra forma para contener el avance de la pandemia sobre aquellos que están más excluidos e incluso una clase media que también ha sufrido fuertemente lo que está dejando, ¿no? Lo que es esta pandemia. Y en algún punto el gobierno lo que intentó fue sentar a estas empresas, a quienes dirigen las empresas, y pedirles que no aumenten. Solicitarles que el aumento que iban a hacer en septiembre lo pasen para el próximo año. Eso no sucedió y encontraron esta herramienta. ¿Crees que es la mejor herramienta, que tendría que haber habido una instancia más de diálogo? ¿Por qué crees que no se pudo llegar a un entendimiento? ¿Por qué las empresas no respondieron a favor de todo un pueblo? Mirá, aclaremos una cosa, no se está hablando de regular los contenidos. No. De ninguno de esos medios, ni de ninguno de esos soportes. Se está hablando simplemente de tres cosas. En primer lugar, de congelar las tarifas hasta el 31 de diciembre. En segundo lugar, de construir un mecanismo por el cual, como ocurre con, por ejemplo, las prepagas, cada vez que quieran aumentar, tengan que proponerle al ENACOM, en este caso, un cuadro con sus costos, con sus tasas de inversión, con sus tasas de rentabilidad, para evaluar aumentos razonables, no con criterios de mercado, sino con los criterios que políticamente el régimen especial habilite. Y en tercer lugar, la creación de un PAC especial para garantizar la universalidad del servicio a aquellas personas que tienen menos recursos. Muy bien, esto sucede en todos los países del mundo, no tiene que ver si sos capitalista, más o menos capitalista. En Estados Unidos pasa también así. A ver, vos no podés operar en el vacío. El mercado obviamente tiene posibilidad de competir para ganar, para obtener mayor rentabilidad, pero hay leyes antimonopólicas, hay leyes que garantizan la libre competencia, porque cuando el Estado no interviene, ¿qué es lo que sucede? La cartelización. Entonces resulta después que como son tres los operadores, que en cualquier mercado te lo digo, ¿no? Son tres los operadores fuertes, se ponen de acuerdo, arreglan un precio y después van y se lo imponen al resto de la sociedad. Para evitar esto, la política interviene, el Estado interviene, independientemente de qué partido político conduzca el Estado. Sí. Acá hay discusiones que están muy asociadas con una visión ideológica, pero la verdad es que eso es porque la derecha en la Argentina se ha corrido muy a la derecha y además está tratando, para polarizar con el gobierno, de construir un discurso muy reaccionario, muy antipolítico, muy extremista. La radicalización política hoy es por derecha. Entonces empezamos a discutir cosas como si estuviesen dentro del marco de la disputa ideológica, que en realidad están dentro del marco del sentido común. Una empresa oligopólica que presta servicios de televisión, que presta servicios de internet, que presta servicios de telefonía por cable, telefonía fija, razonablemente tiene regulaciones del Estado, porque si no, su poder de mercado es tan grande que condiciona mucho a la sociedad. Leandro. Esto no forma parte de una, perdóname, cierro, pero esto no forma parte de una discusión ideológica en el marco de si estás a favor o en contra del capitalismo. Forma parte de una discusión razonable en el marco de que hoy el verdadero poder económico es el poder que lamentablemente condiciona las democracias en todo el planeta. Hoy con Agustina enumerábamos, un poco más temprano, todo lo que tiene que ver con la utilización de los medios electrónicos en este momento tan particular que vive el mundo y que es el momento de la pandemia. Claro. ¿No? Y Agustina apuntaba, bueno, por ejemplo, a la comunicación que uno tiene que tener con familiares que viven en otro lugar porque no tiene posibilidad de ir a verlo, desde eso pasando por la educación y tantas otras cosas más, el teletrabajo, que también lo apuntaba mi compañera. La pregunta es, el presidente cuando tomó esta decisión, ¿lo hizo en función también del momento en que estamos viviendo? Sí, a ver, era un tema que nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo. De hecho, Macri modifica esta regulación con un decreto apenas asume, porque es una discusión anterior a la pandemia, que en la pandemia se intensifica naturalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo que se va a entender bien. Nosotros desde las clases medias, en general, solemos suponer que los chicos cuando hacen la tarea en esta modalidad virtual intermediada por el Zoom, lo hacen encerrados en su habitación con su laptop o con su notebook. Sin embargo, la mayoría de los pibes en la provincia de Buenos Aires, de los barrios más humildes, hacen la tarea y se conectan con el docente a través del celu de la mamá. Sí, claro. Y por ahí tienen un celular para 4 o 5 hermanos. Por eso también hace tiempo que estamos discutiendo sobre la necesidad de garantizar la conectividad. La pelea que dimos
y que estamos dando los últimos días con el gobierno de la ciudad para evitar que la solución sea mandar a los 5.000 pibes de los barrios populares de la ciudad que hoy no están asistiendo a clase a las aulas normales, porque la verdad es que el chico, si bien es cierto que al enfermarse aparentemente no desarrolla síntomas graves, sí es cierto que contagia mucho. Y en general las familias que no tienen conectividad son familias que viven bastante hacinadas, en casas muy pequeñas, muchos hermanos, con lo cual es una locura suponer que la solución a ese problema, en lugar de garantizarle la conectividad a esa familia, sea mandar el pibe al colegio para que se contagie, vuelva y los contagie a todos. ¿Qué te digo con esto? Nosotros tenemos que ver que la Argentina es un país muy diverso y hoy, como decís vos en pandemia, efectivamente, el acceso a los datos, el acceso a la comunicación, es lo que te permite básicamente desarrollar otros derechos y vivir plenamente tu libertad. Hace un ratito mostrábamos, como bien te decía, algunos de los tweets que escribieron representantes de la oposición. Uno de ellos que leímos en vivo fue el de Laura Alonso. No sé si tuviste posibilidad de verlo, lo repaso. No, me lo perdí, a ver. Bueno, ella puso, tu celular se volvió tan peligroso como el voto. ¿Cómo se baja la palanca de a poquito? Desincentivando la inversión privada en las comunicaciones e Internet. Ahí lo estamos viendo ya en pantalla. Alguno de ellos, bueno, es el de Laura Alonso, como te decía. Bueno, aquí lo que se habla básicamente, y lo repasábamos más temprano con Néstor también, es de alguna forma de censura o no sé si de aplicaciones, de contenidos. Lo estamos viendo en pantalla, no sé si tenés una pantalla, pero bueno, es lo que acabo de leer. Lo repito, tu celular se volvió tan peligroso como el voto. ¿Cómo se baja la palanca de a poquito? Desincentivando la inversión privada en las comunicaciones e Internet. Cómo trabajan el miedo, ¿no? Aparte, el miedo y el cinismo, porque es exactamente lo contrario. Si justamente declarar servicio público en competencia a la prestación de telefonía por Internet, ¿qué significa? Y básicamente que la gente tenga acceso, digamos, a la posibilidad de comunicarse, acceso a datos para poder comunicarse a la red, para poder conectarse a la red y conectarse con el mundo. Es exactamente lo contrario. Lo que pasa que lo que ha pasado con Juntos por el Cambio es que se han convertido en el partido de las corporaciones. Se han convertido en el partido de la defensa de los intereses de las empresas concentradas. No estamos hablando de defender la pyme, no estamos hablando inclusive de defender el trabajo nacional frente a lo que puede ser una situación de competencia con una apertura económica hacia el mundo. Estamos hablando de alinearse sistemáticamente solamente a los efectos de garantizar la rentabilidad de grupos económicos que han ganado millones, pero millones en los últimos años y se han caracterizado por invertir muy poco. Esto no desincentiva la inversión, más bien todo lo contrario, porque sucede lo mismo que sucede con por ejemplo, como te contaba recién, con el sistema de medicina prepaga, donde las empresas compiten entre sí para buscar clientes y ampliar su posición de mercado. Lo que ocurre acá es que el Estado pone un límite al abuso en términos de la facturación. Cualquier argentino o cualquier argentina saben que en el tope de los reclamos a las empresas, digamos, más abusivas está el reclamo a las empresas telefónicas y el reclamo a las empresas de Internet, que tienen precios muy abusivos para servicios que no siempre son los mejores. Yo estaba pensando, ¿no?, en esta cuestión de Internet y en lo que un poco lo que está reflejando algunos miembros del partido de Mauricio Macri, y pensaba también en esta cuestión de cómo se discontinuó, qué pena, cómo se discontinuó el tema del Plan Conectar Igualdad, que en su momento, cuando le daban las computadoras con los contenidos a los chicos, era independiente de la cuestión de lo que si tenía Internet o no tenía Internet, porque ya estaba incorporada a la memoria de la máquina, y cómo terminaron durmiendo y las rescató el ministro de Educación, miles y miles de máquinas que no llegaron a darle a los chicos, que pasó una cosa parecida, salvando la distancia, con el tema de los medicamentos. Y también pensaba cómo Agustina, que viaja mucho, también ella seguramente me dará la razón, tantas ciudades del mundo tienen conectividad gratuita, y una ciudad como por ejemplo Buenos Aires, en la capital federal, ni siquiera en la Plaza de Mayo podés tener una señal mínimamente decente. Y esto evidentemente es por la fuerza que tienen ciertos y determinados grupos económicos, en donde ni siquiera te permiten tener al aire libre y en público una conectividad decente para que vos puedas
navegar con tu teléfono. No sé si compartirás o no, esto más que una pregunta era una especie de, como de reflexión, pero que tiene que ver con lo que nos ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero perdón, en San Luis, en la provincia de San Luis, hay wifi gratis. O sea, no estamos hablando, viste, no sé, de alguna capital de algún país europeo, de alguna economía desarrollada. Estamos hablando de nuestro propio país. Mira, yo lo que creo acá es que el acceso a la comunicación, el acceso a los datos de Internet, permiten ejercer otros derechos. Y en el mundo esto se está discutiendo, porque vos podés tener el derecho formal a la educación, pero si después no tenés no pasás de la formalidad a la materialidad, ese derecho cae en abstracto. Y bueno, mucho más hoy en pandemia, y mucho más además para la Argentina, para el mundo que se viene, perdón, donde es un mundo que te obliga a estar online todo el tiempo, actualizado, donde la información además forma parte de los insumos esenciales para tomar decisiones. Para poder vivir una democracia plena, no alcanza solamente por tener el derecho formal a la libertad de expresión y el derecho formal, por ejemplo, a la asociación política. Esos derechos tienen que estar acompañados, obviamente, por derechos económicos que los hagan posible para todas las clases sociales y que además vayan también replanteando nuestra relación con los medios de comunicación. O sea, yo entiendo que son empresas y tienen la obligación, razonablemente, obviamente, de tener una rentabilidad importante para hacer inversiones, para obtener incluso sus ganancias, como cualquier empresa en el mundo. Ahora, el Estado también tiene una responsabilidad. Cuando se los declara derechos esenciales, lo que se hace es darle un marco especial de regulación porque hacen a la vida en comunidad. No es lo mismo un servicio accesorio, no sé, como podría llegar a ser, qué sé yo, no sé, cualquier servicio que se les ocurra, es que el servicio fundamental, digamos, de acceso a la comunicación para poder cumplir con todas las libertades que una democracia moderna implica. Así que esta es una discusión que está instalada en todo el planeta, que en la Argentina obviamente se está dando de manera acelerada como consecuencia de la pandemia y como consecuencia además también de una concepción de la democracia que se propone ampliar derechos pero hacerlos efectivos, no dejarlos solamente en la letra fría de la ley, sino garantizar que las personas efectivamente los puedan alcanzar. Leandro, te hago esta pregunta y no sé si está, digamos, en tu alcance esta información, ya me podrás decir, pero se hizo un trabajo muy grande, retomando lo que recién decían con Conectar Igualdad. Creo que hay muchos chicos que hoy están Sí. pudiendo conectarse gracias a que se distribuyeron todas esas netbooks en su momento. Y la pregunta es si eso continúa, si hay un proyecto para extenderlo, para en este momento seguir repartiendo más computadoras, porque sería como otra de las patas, ¿no? Y siempre basándonos, como, yo lo pongo como algo primordial, ¿no? El acceso a la educación en concreto, donde los chicos en su mayoría únicamente lo están pudiendo hacer por esa vía. Sí, y yo te voy a decir una cosa muy importante además en la ciudad de Buenos Aires. Perdóname esta digresión, pero yo soy legislador porteño. A mí me votaron las porteñas y las porteñas para representarlos y para defender sus derechos. Y la verdad que en una ciudad tan rica como la ciudad de Buenos Aires, que los docentes no tengan una computadora, es absolutamente inaceptable. Hemos visto esta semana que hay 5.000 pibes, te contaba hace un ratito, que no tienen conectividad y que se desconectaron, o sea que no están yendo a clase. ¿Cómo no? No estamos hablando de 5 millones de pibes que yo podría entender que de la mañana a la noche le costaría muchísimos recursos al Estado resolverlo. Estamos hablando de 5.000 computadoras. ¿Entiendes? O sea, yo creo también ahí que el gobierno local, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tiene la responsabilidad de ponerse en el lugar de los otros y no hacer políticas solamente para los sectores que lo votaron. Porque muchas veces ellos hacen que hacen. Entonces, hacen como para quedar cubiertos. No, nosotros hicimos, propusimos esto. Pasa mucho. Pero tenés que estar en el territorio para saber qué es lo que pasa. Yo charlaba la semana pasada, me lo fui a ver a Nacho Levi de la Garganta Poderosa. Estuvimos en la Villa Zabaleta, que es la villa que está cerca de la cancha Huracán. Soy de San Lorenzo, pero me la banqué y fui ahí con los compañeros y las compañeras. La situación es terrible, porque estamos hablando de pibes que viven en casas muy chiquitas, que están obligados a compartir espacios públicos, que no van al colegio, que no tienen acceso a internet, que no tienen computadora, que no tienen conectividad, y hay un Estado absolutamente ausente que no entiende cuál es su verdadero reclamo. El reclamo de esos pibes no es que les abran los colegios para irse a contagiar, el reclamo de esos pibes es que tengan la posibilidad de tener una computadora con conectividad, que también paradójicamente es el reclamo de los maestros que viven ahí, que en general no tienen computadora, que se manejan por el celular. ¿Se entiende lo que es? A ver, yo en este momento les estoy hablando a ustedes a través de mi celular.
y es incomodísimo. Imagínate tener que hacer un Zoom con 25 o 30 chicos desde tu pantalla de celular. Imagínate la complejidad que tiene para un docente. Y además yo por ejemplo tengo un plan normal, digamos, pero hay mucha gente que no tiene un plan normal, digamos, de estos planes que uno puede gastar datos. No, y aparte se te acaban los gigas y te empiezan a llover mensajitos con precios tremendos y gigas que te duran de repente 24 horas. Entonces, si vos en 24 horas por ahí no te los terminaste de consumir, ese dinero fue a parar a la empresa, por supuesto, pero vos te quedaste sin poder disfrutar de esos gigas que te quedaron. Lo que pasa, Leandro... Pero eso lo paga el docente, esto es lo que estoy diciendo. Eso lo paga el docente. No quiero... Por eso acá hay una lógica de clase media alta en la construcción de las políticas sociales y de las políticas públicas. No es un problema de clase, es un problema de sensibilidad. Las personas pueden tener mucho o poco dinero, a mí eso me resulta indiferente. Lo que no me resulta indiferente es que tengan mucha poca empatía, que tengan mucha o poca capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender que las políticas que vos definís en una oficina del centro de la ciudad de Buenos Aires, cuando después vas al territorio no funcionan. Y esto es lo que está pasando, y esto es lo que está pasando en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Les pido disculpas por la digresión, yo sé que me llamaron por mi rol con Alberto. No, pero está bien, pero yo la creo verdad, mi verdadera función... Me gustaría preguntarte, a mí me gustaría hablar, digamos, antes de que finalice la nota, de esta cuestión que se quiere plantear respecto de tomar una medida de estas características, digamos, para uno no hacerse el desentendido ni el distraído, tomar una medida de estas características, dicen, bueno, la verdad esto le va a costar mucho al presidente porque esto es una medida populista, porque esta es una medida de izquierda, porque esta es una medida venezolana, porque es una medida cubana, es una medida china, como dice Laura Alonso, que te bajan la palanca y que te van a restringir la libertad y que la gente no va a poder enterarse de lo que está pasando en la República Argentina. Yo lo que digo es, este grado de oscurantismo, ¿no?, que se pretende imponer sobre una medida que lo que me da la sensación apunta a regular las cosas por ahora desde un punto de vista del dinero, del precio, de que la gente no pague tanto. Digo, no hay manera de ponerse de acuerdo con la oposición, porque, digamos, también está la imagen de la Argentina ante el mundo y de un presidente que acaba de asumir. Lo que pasa es que la oposición, ¿quién es la oposición? Acá estamos discutiendo con los sectores más radicalizados, ¿no? Porque hay proyectos para declarar a la telefonía móvil, y al internet, y a la televisión por cable, servicio público de la oposición. Hay varios proyectos de la oposición. De la senadora Gladys González, del senador Gerardo Morales, bueno, hoy gobernador, pero que había presentado cuando había sido senador. Hay varios proyectos. Es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, porque, digámoslo a la audiencia, en Estados Unidos no existe el grado de concentración que existe en la Argentina. No existe el grado de abuso de posición dominante. En Estados Unidos, mirá, después de la crisis del 30, una de las decisiones que se toman como política de Estado en Estados Unidos es regular los monopolios. El monopolio conspira contra la idea elemental de un capitalismo moderno y pujante, que es la idea de la competencia. Acá vos tenés algunos monopolios que son naturales, por ejemplo, no sé, la distribución de agua, la distribución de gas, la red es una y no hay varias empresas que compiten, es por una cuestión geográfica. Pero en servicios como la telefonía y el internet sí tenés distintas empresas que compiten entre sí, que en lo que sucede en la Argentina es que se cartelizan algunas empresas. Por ejemplo, el caso de Fivertel, me contaba ayer Gustavo López, que no podría por la ley de defensa de la competencia, pero actualmente tiene más del 50% de la red de fibra óptica. ¿Y eso por qué? Porque le permitieron durante el gobierno de Macri, a partir de unos cálculos medios extraños, avanzar violando la propia ley de defensa que les pone un límite del 40% de la red total. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en la Argentina? Es que no existen los partidos políticos. Y al no existir los partidos políticos son todas individualidades y libres pensadores. Entonces cada uno piensa en función de cómo logra mayor trascendencia mediática, cómo logra protagonismo. Pero es muy difícil para el gobierno, por ejemplo, sentarse a pactar este tipo de cosas con actores que en realidad no están organizados. O sea, vos no estás hablando de una posición orgánica de la oposición, estás hablando de los tweets de dirigentes particulares que opinan desde la irresponsabilidad de sentir, pero desde la irresponsabilidad hasta legítima, digamos, de sentir que lo que hacen es omitir solamente una opinión. Muchos de los que me estás leyendo, de los que hemos leído en los diarios, ni siquiera son legisladores. Ahora, este tema es un tema que la democracia lo tiene que tomar
Básicamente, digamos, porque no estamos hablando solamente de los intereses de las empresas, que es donde lo quiere poner la oposición, para tratar de mostrarnos a nosotros como antimercado o antiempresa. Estamos hablando de los intereses de las personas, de los ciudadanos. Todos sabemos que es muy difícil pagar una cuota de celular, pagar la cuota de la televisión por cable. Todos sabemos que es muy difícil tener buena calidad en el servicio. Y mientras más te vas a los lugares más vulnerables, la prestación del servicio es peor, porque los servicios públicos, por ejemplo, como los que estamos hablando, se desarrollan de acuerdo a la ruta del dinero. O sea, donde hay los barrios que tienen, por ejemplo, mayor poder adquisitivo, tienen mejor cobertura. En barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires, y no te estoy hablando del resto del país, que debe ser muchísimo peor, te digo de lo que yo conozco, no hay cable. No hay ni siquiera infraestructura, por eso el ENACOM va a hacer ahora una inversión de 1.000 millones de pesos para garantizar la cobertura en los barrios vulnerables y de 2.000 millones de pesos para garantizar la conectividad de las escuelas, básicamente, donde obviamente si vos dejás que el mercado invierta de acuerdo a los criterios de rentabilidad, razonablemente el mercado ¿dónde va a tirar la fibra óptica? La va a tirar en los lugares donde pueda vender un servicio. Pero las escuelas de frontera, por ejemplo, o las escuelas rurales te quedan sin conectividad. Leandro, y ahí es donde tiene que intervenir tiene que intervenir el Estado. Y esta ley también tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con entender que la comunicación requiere un régimen jurídico especial. No se puede regir solamente por criterios de mercado, porque ¿sabés qué? Hay un montón de gente que se queda afuera. Perfecto, comparto lo que decís y me quedo con una cuestión más, que cada uno de estos servicios que se declararon esenciales requieren un dispositivo, y lo hablábamos hace un ratito, y vos hablabas de que el Estado pueda garantizar el acceso a una computadora de repente a docentes, además de a todo el alumnado. Pero hablamos de una computadora, hablamos de un teléfono celular, hablamos de un televisor, y hay precios que están muy altos en Argentina para que uno pueda acceder sin esperar que el Estado se lo dé. Aquel que pueda hacerlo, realmente están altos. ¿Crees que se viene alguna medida al respecto, algo más accesible, algo de fabricación nacional, algún tipo de convenio? Sí, no tengo ninguna duda, sí, claro. Fundamentalmente con el tema de las tecnologías que sirven para la comunicación y la educación, sí. Hay algunos planes que estaban trabajándose en el Ministerio de Educación de créditos baratos, de créditos a tasas subsidiadas para ayudar a los docentes, pero para que la gente común tenga acceso a esto también, sí, sin duda. Y es un esfuerzo, ojo chicos, es un esfuerzo que tienen que hacer todos. Yo vuelvo a insistir con el tema del Estado local. Nosotros a veces le reclamamos solamente al gobierno nacional que actúe, pero el gobierno local, en caso de la ciudad de Buenos Aires, tiene mucha responsabilidad en ayudar a que la Argentina se inserte en un marco de desarrollo y de modernización, porque tiene recursos para hacerlo. O sea, el caso que te pongo, por ejemplo, hoy la salud y la educación son servicios que están descentralizados. La protección, por ejemplo... Sí, pero por ejemplo, Leandro, a diferencia de la salud, el gobierno cuando se reunió con los principales directivos de las empresas prepaga, pudo llegar a un acuerdo. Cuando se juntó el gobierno con los dueños de las empresas de telecomunicaciones o de cable o de internet y todo lo demás, parece, según la información que yo tengo, que se plantaron y le dijeron nosotros vamos a aumentar. De hecho, sí. A mí unilateralmente una empresa monopólica que pasa enfrente de la puerta de mi casa, porque no pasa otra empresa enfrente de la puerta de mi casa, dijo hace 10 días la tarifa sube un 20% a partir del mes de septiembre. Digamos, claro. Por eso te digo, me parece que también el gobierno debe hacer una lectura respecto de el comportamiento que tuvo. Me refiero, cuando digo el comportamiento no lo digo desde un punto de vista con un birrete de policía, lo digo como el accionar que tuvo en este caso los empresarios de los medios de telecomunicaciones que le han dado vuelta la cara al gobierno. Le han dicho... Estamos hablando del comportamiento comercial, nadie habla de regular contenidos, a mí que cada uno diga lo que quiera. Alberto Fernández en ese sentido, digamos, me parece que da toda la libertad. En realidad todo el frente nuestro es un frente... Mira, si por algo se ha caracterizado el Frente de Todos es por garantizar la pluralidad de voces, y Cristina inclusive derogó esa famosa ley que permitía que, ¿cómo se llamaba? Cuando de injurias y calumnias injurias, sí. O sea, cualquiera puede decir lo que quiere, no es la discusión, los contenidos, lo que cada uno quiera decir acá. Esto es donde el terreno fangoso al que lo quiere llevar la oposición para meterle miedo a la gente, con estos fantasmas que decías vos. Estamos hablando de criterios comerciales. Estamos hablando
de rentabilidades razonables, no de rentabilidades excesivas a partir de abuso de posición dominante o de situaciones monopólicas como la que acabas de contar vos. Y la verdad es que ninguna economía del mundo, el mercado funciona sin regulación. Porque si no hay regulación, lamentablemente lo que termina ocurriendo es que hay un sector de la sociedad que queda fuera. Bueno, tendrán que trabajar más los legisladores también para hacer leyes que permitan una mayor competencia. Por supuesto, y fomentar inversiones. Bueno, pero las inversiones se tienen que fomentar cuando los diputados y los senadores trabajen como tienen que trabajar y hagan las leyes que tienen que hacer para tratar de que en un país se promueva a la inversión, ¿no es cierto? Y estén dadas las condiciones para poder hacer eso, porque si no, me parece que... Y también es una responsabilidad local, Vos pensás esto, ¿cuál es la oficina que en la ciudad de Buenos Aires que va a buscar inversiones al resto del mundo? Porque en realidad las economías son ciudad a ciudad. Y si yo te digo, bueno, a ver, ¿de quién es la responsabilidad de ir a buscar inversiones? Todo el mundo piensa en Culfas, digamos, ¿no? En el Ministerio de Producción. Pero la verdad es que también la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es ofrecer un mejor servicio, generar condiciones de inversiones para que vengan capitales que le sirvan no solamente al capital, sino que le sirva a la comunidad. O sea, lo que se trata es de crear empleo, lo que se trata es de mejorar la infraestructura, de tener un plan de obra pública, tanto nacional como local, para favorecer que eso suceda. Y hoy en la Argentina, y en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, perdón que hable de la ciudad, porque yo sé que C5N se mira en todo el país, le digo a la gente, pero a mí me pagan el sueldo, digamos, para defender a las porteñas y a los porteños, y estoy obligado a responder a ese mandato. Y creo que en el caso de los porteños y de las porteñas tenemos una ciudad que tiene muchos recursos y que se desentiende de cuestiones elementales como pueden ser la búsqueda de inversiones para mejorar la capacidad instalada en términos de nuestra infraestructura. Leandro, perdón, nos quedamos sin tiempo.